Desde hace 125 años, los Juegos Olímpicos han sido el evento multideportivo más importante del mundo. Cada 4 años, deportistas de cientos de países se reúnen en un solo lugar para competir en una gran variedad de disciplinas, anhelando lograr conseguir la codiciada medalla de oro. Los Juegos representan el espíritu competitivo y la hermandad entre naciones, y en cada una de sus ediciones ocurren momentos únicos que pasan a la posteridad y se quedan guardados en la memoria colectiva. Desafortunadamente, algunos de estos sucesos no son precisamente agradables. Algunas ediciones de las Olimpiadas han sido ensombrecidas por atletas tramposos, conflictos políticos o corrupción, manchando aún más el historial de este hermoso evento. En este video daremos un pequeño repaso por 5 sucesos que mancharon a los Juegos Olímpicos. Debo aclarar que solo me enfocaré en eventos que se desarrollaron durante los Juegos o que tuvieron algún efecto en su desarrollo. Soy Adrián y sean bienvenidos a mi espacio en la nada. Desde 1929, el comité de Salt Lake City buscaba que la ciudad fuese seleccionada para albergar los Juegos Olímpicos de invierno sin tener ningún éxito. Después de que los Juegos del 98 le fuesen otorgados a Nagano en Japón, el comité de Salt Lake inició una enorme campaña para promover su ciudad entre los votantes. Campaña que consistió en una serie de sobornos para corromper a los miembros del Comité Olímpico Internacional. Como diría Kingpin, no siempre se trata de dinero, pues los sobornados también recibieron viajes con todos los gastos pagados, becas para los estudios de sus hijos y hasta cirugías estéticas. Vaya, para cobrarse son buenos. Finalmente, Salt Lake City se quedó con la sede en una votación realizada en julio del 95, pero 3 años más tarde, un miembro del Comité Olímpico Internacional sacaría los trapos sucios al sol. Tom Welsh y Dame Johnson, los miembros del comité de Salt Lake responsables de los sobornos, no solo renunciaron a la organización del evento, también tuvieron que responder ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Varios miembros del Comité Olímpico Internacional fueron expulsados, y la organización tuvo que crear nuevos protocolos para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse. La década de los 80 fue una época de contrastes. Por un lado, fue una época dorada para la cultura pop, pero por el otro lado, fue la época más tensa de la Guerra Fría, aquel conflicto protagonizado por Estados Unidos y la Unión Soviética. En medio de un caos político, Moscú fue elegida como la ciudad anfitriona de las Olimpiadas de 1980. Pero la invasión soviética a Afganistán, ocurrida a finales del 79, fue el motivo por el cual el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, emitió un ultimátum en el que declaraba que su país no asistiría a los Juegos si Rusia no retiraba sus tropas de Afganistán en menos de un mes. Al final, 65 países se negaron a asistir al evento en Moscú, la mayoría siguiendo el boicot impuesto por Estados Unidos. Como parte del boicot, el Congreso de Atletismo de Estados Unidos organizó su propio evento deportivo, con juegos de azar y mujer, en el que participaron 29 naciones. 4 años después, la ciudad de Los Ángeles fue sede de los Juegos y un nuevo boicot se llevó a cabo, esta vez organizado por la Unión Soviética, en respuesta al boicot de los Juegos de Moscú, y fue apoyado por 13 países del bloque del Este. En Rusia se llevó a cabo un evento alternativo, en el que también participaron atletas que no calificaron para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En octubre de 1956, la República Popular de Hungría se convirtió en el escenario de una revolución en contra del gobierno y sus políticas impuestas por la Unión Soviética. ¡Pinche gobierno puto! Días después de que la revolución fuese aplastada, los Juegos Olímpicos comenzaron a celebrarse en la ciudad de Melbourne, en Australia. El 6 de diciembre, Hungría se enfrentó a la Unión Soviética, en lo que sería el partido de waterpolo más recordado en la historia de este deporte. Desde el inicio, fue un partido muy intenso, con un intercambio de golpes y patadas entre ambos equipos. En el último minuto, el soviético Valentín Prokopov le propinó una golpiza al húngaro Ervin Sador, provocándole una herida sangrante en el ojo. La policía que custodiaba el partido tuvo que intervenir cuando la multitud presente estalló en ira ante la acción de Prokopov, saltando a la explanada y lanzando insultos al equipo ruso. El partido fue suspendido, y como el equipo húngaro lideraba el marcador 4-0, fueron declarados como ganadores. Al día siguiente, Hungría venció a Yugoslavia 2-1, ganando la medalla de oro. Después de los Juegos, Sador y algunos compañeros de equipo no volvieron a su país, y vivieron el resto de sus vidas como refugiados políticos en el extranjero. Como es bien sabido, los Juegos Olímpicos modernos fueron creados basándose en los Juegos de la antigua Grecia, los cuales eran llevados a cabo
en honor a Zeus. Su importancia era tan grande que los conflictos bélicos y políticos eran suspendidos cuando los Juegos estaban próximos a inaugurarse. Tristemente, en la era moderna ocurre todo lo contrario. En 1916, Berlín, capital de Alemania, sería sede de los Juegos Olímpicos, pero 2 años antes, el archiduque Franz Ferdinand, heredero austrohúngaro, fue asesinado por un nacionalista yugoslavo, provocando el estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1920, la ciudad de Amberes, en Bélgica, fue sede de los primeros Juegos Olímpicos después de la guerra, los cuales fueron afectados por la creación de nuevos países, así como por las sanciones impuestas contra las potencias centrales. En 1936, Tokio fue elegida como sede de los Juegos Olímpicos de 1940, pero tuvo que dimitir 2 años después a causa de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Tokio y su mala suerte con los Juegos. Helsinki, ciudad subcampeona en la votación, se quedó con la sede, pero los Juegos fueron cancelados debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Este conflicto también impidió la celebración de los Juegos del 44, cuya sede sería la ciudad de Londres, en Inglaterra. Los Juegos del 48 pusieron fin a una pausa de 12 años, y como consecuencia de la guerra y al difícil clima político de la época, estos tuvieron una fuerte limitación económica. Debido a que no se construyeron nuevas instalaciones ni una villa olímpica, estos Juegos fueron conocidos como los Juegos de la Austeridad. Cuando la ciudad de Múnich fue elegida como sede de los Juegos del 72, el gobierno alemán vio esto como una oportunidad para eliminar la mala imagen que su país había ganado a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. También era la oportunidad perfecta para que el mundo se olvidase de los Juegos de Berlín del 36, celebrados durante el régimen nazi. Desafortunadamente, los Juegos pasarían a la historia por ser el escenario de uno de los capítulos más trágicos del conflicto que aún prevalece entre Israel y Palestina. En la madrugada del 5 de septiembre, durante la segunda semana de los Juegos, 8 miembros de un grupo terrorista palestino conocido como Septiembre Negro se escabulleron en la Villa Olímpica e irrumpieron en los departamentos donde algunos miembros del equipo israelí se hospedaban, matando a 2 miembros de la delegación y tomando 9 atletas como rehenes. Los terroristas exigían la liberación de 234 palestinos encarcelados en prisiones israelíes, pero la respuesta de la primera ministra de Israel, Golda Meir, fue un rotundo no. Tras el fracaso del primer intento de negociación, los terroristas exigieron un avión para volar al Cairo, Egipto, y al caer la noche, fueron trasladados junto a los 9 rehenes en 2 helicópteros hacia un aeropuerto militar, donde fueron emboscados por francotiradores. Hubo un intercambio de balas que duró hasta la medianoche, y en medio del tiroteo, uno de los helicópteros explotó debido al estallido de una granada de uno de los terroristas. A las 3 de la mañana del 6 de septiembre se confirmó que los 9 rehenes habían muerto durante el tiroteo y la explosión, junto con 5 terroristas y un oficial de policía. En una controvertida decisión, los Juegos continuaron después de 34 horas de suspensión. Fueron reanudados con un evento conmemorativo en el Estadio Olímpico, en el que asistieron 80.000 espectadores y 3.000 atletas. Después de la ceremonia, todos los miembros del equipo israelí se retiraron del evento y abandonaron la ciudad junto con los cuerpos de sus compañeros fallecidos. En la villa y en las instalaciones olímpicas, todos los deportistas judíos fueron puestos bajo vigilancia. 3 delegaciones más y algunos miembros de los equipos de Holanda y Noruega también se retiraron del evento. Hubo más secuelas de este trágico suceso, pero eso es material para otro video. Les agradezco por acompañarme en este pequeño video. Si les gustó, no olviden darle like, comentar y suscribirse. Soy Adrián y nos vemos la próxima.